grabar, ¿verdad? Entonces, como les decía, esto es muy similar a lo que vimos en optimización porque vamos a necesitar encontrar la primera y la segunda derivada de una función que puede ser una función de área, puede ser una función de volumen o puede ser una función de perímetro y que va a estar en función también de la figura con la que estemos trabajando. Si estamos trabajando una figura una figura rectangular, pues tiene que ser la fórmula de área, volumen o perímetro de esa figura rectangular. Si estamos viendo la parte de, por ejemplo, una circunferencia, tiene que ser la ecuación relacionada a área, volumen o perímetro de la circunferencia. Si fuera, por ejemplo, un triángulo, lo mismo. Entonces va a depender mucho de la figura geométrica con la que tengamos nosotros que trabajar, ¿verdad? Entonces aquí prácticamente pues, vamos a empezar dando un ejemplo sobre optimización en área y perímetro. Entonces, cuando hablamos de estas, ¿verdad? Entonces van a ir en pareja, ya sea que yo quiera encontrar o optimizar, por ejemplo, un área con respecto a su volumen o un área con respecto a su perímetro o un volumen con respecto a su área, un volumen con respecto a su perímetro, o sea, siempre van a ir en pareja, ¿verdad? O sea, entonces en este caso vamos a empezar con un ejemplo en el que se busca optimizar el perímetro, ¿verdad? Con respecto a un área establecida. Entonces aquí, para poder entender mejor, hay que escribir el enunciado y eso es lo que voy a hacer a continuación, ¿verdad? Para nuestro primer ejemplo. Ejemplo número 1 del día de hoy. Quiero ver. Entonces dice, un agrónomo desea cercar un terreno rectangular, dividiéndolo en tres porciones iguales, con cercas intermedias y paralela a los lados. Punto. Si el área debe ser, si el área que tiene disponible es de 400 metros cuadrados, coma, encuentre las dimensiones que debería tener el terreno para utilizar la cantidad mínima de cerca. ¿Sí? Estamos hablando de un mínimo, entonces ese es el óptimo, ¿verdad? ¿Sí?
Es un óptimo, es decir, es un punto extremo y específicamente lo que nosotros queremos es minimizar el máximo de cerca en función del área que tenemos. O sea, este es el área máxima que yo puedo cercar. Entonces, por eso les digo, son ahí sí que prácticamente optimizar ambos lados, ¿verdad? Entonces, para 400 metros, que es el área máxima que yo tengo, entonces lo que yo quiero es optimizar y utilizar la cantidad mínima de cerca, ¿verdad? Entonces aquí, ¿cómo lo voy a lograr? Que tengo que relacionar la ecuación de área con la ecuación de perímetro para esa figura geométrica. Entonces, lo primero que tengo que hacer es leer nuevamente. Repito, un agrónomo desea acercar un terreno rectangular. Ok, o sea, lo primero que me dice es que es un terreno de forma rectangular, más o menos así. Vamos a usar el azul. No me están dando las dimensiones, de hecho las dimensiones son las que yo necesito encontrar. ¿Sí? Ahí está, dice. Desea acercar un terreno rectangular dividiéndolo en tres porciones, ¿verdad? Entonces dice acá que lo va a dividir en tres partes. Y esas tres partes, cada una de las partes, pues va a tener la misma cantidad de área, ¿verdad? Que dice que son partes iguales, ¿sí? Ahí está. Dice. Un agrónomo desea acercar un terreno rectangular dividiéndolo en tres porciones iguales con cercas intermedias, o sea, para acá, o sea, estas separaciones, aquí hay uno, dos y tres, ¿verdad? Entonces aquí están separados por una cerca, ¿verdad? Entonces hay dos cercas ahí para poder separar ese terreno en tres proporciones iguales, tres porciones iguales, ¿sí? Entonces me dice a mí que el área que yo tengo disponible es igual a 400 metros cuadrados. Eso es el área máxima. No puedo usar más y no puedo utilizar menos tampoco, ¿verdad? Entonces es el área que me están dando, ¿sí? Entonces dice, encuentra las dimensiones que debería tener el terreno para utilizar la cantidad mínima de cerca, ¿sí? Entonces aquí prácticamente lo que tengo que hacer es encontrar primero cuál es la ecuación relacionada al área de este terreno y cuál es la ecuación relacionada al perímetro de este terreno. Entonces, para eso, pues obviamente, como yo no conozco los lados, pues, voy a poner acá, ¿verdad? Que el lado largo de mi figura, es que a veces mi lapicito ya no sirve mucho. Ok, entonces voy a poner aquí, a este lado lo voy a determinar con X y a estos, al lado horizontal o al lado largo, ¿verdad? Y a este lado lo voy a colocar como Y, entonces este valor de Y es el mismo que este valor, es el mismo que este valor y es el mismo que este valor, ¿verdad? Entonces les estoy poniendo aquí prácticamente variables porque no conozco cuánto mide X ni cuánto mide Y, ¿verdad? Pero lo que sí sé, por ejemplo, es que la ecuación relacionada al área de un rectángulo, porque obviamente aquí lo voy a tomar como un rectángulo, o sea, completo, sin las divisiones, porque es el área lo que a mí me interesa. Y el área de un rectángulo entonces es igual a largo por ancho, ¿verdad? Entonces, es decir, sería X por Y. Y yo ya sé que ese área de este largo por ancho va a ser igual a 400 metros cuadrados, que es lo que me están diciendo en el problema. Entonces ya tengo la ecuación relacionada al área. Ahora, ¿cómo voy a encontrar el perímetro de este terreno? El perímetro prácticamente es la sumatoria de todas las longitudes, ¿verdad? Entonces, el perímetro específico en este caso, ¿verdad? De el rectángulo grande está en función de sumar todos sus lados, es decir, X más Y acá más Y acá.
Pero como en este perímetro que yo estoy utilizando, que me está dando el problema, me dice que es el perímetro de la parte externa, más, ¿verdad? Porque es la cerca, o sea, lo que yo quiero es la cantidad de cerca que voy a necesitar. Entonces voy a necesitar cerca para acercar la parte externa de ese rectángulo, pero también para la separación, y el valor de cada separación, o sea, la longitud de cada uno de estos corresponde a y. Entonces aquí es más y nuevamente, más y. Entonces el perímetro para poder cercar, o la cerca que yo necesito para poder realizar esta hazaña, que es dividir este terreno rectangular en tres, va a estar en función de esta ecuación, y como aquí tengo términos semejantes, pues los voy a sumar. Entonces quiere decir que es 2 veces x más 4 veces y. Y esta es entonces mi ecuación de perímetro, asociado al perímetro. Y el perímetro no lo conozco. En realidad, el perímetro es lo que yo quiero encontrar, porque el área ya lo tengo, ¿verdad? Entonces vean que el área está en función de XY y el perímetro está en función de XY también, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos prácticamente dos ecuaciones de dos variables, ¿verdad? Pero no conocemos este valor de acá. Entonces, lo ideal en este caso es tener una variable en función de perdón, una ecuación en función de una sola variable, ya sea en función de X o en función de Y. Y para eso, pues vamos a relacionar el área con el perímetro, ¿verdad? En función de las variables que tenemos ahí. Porque recuerden que lo que hemos visto em, acerca de derivadas hace referencia a una derivada de una sola variable. Entonces no podemos trabajar con dos variables, tengo que dejarlo en función de una de las dos, ¿verdad? Entonces, ¿a quién tengo que optimizar? ¿Al área o al perímetro? Pues prácticamente aquí me está diciendo que lo que yo quiero es la cantidad mínima de cerca. Por lo tanto, a quien se está optimizando es al perímetro, ¿verdad? Entonces, lo que yo voy a derivar es la función del perímetro, pero como ya les dije, la función del perímetro actualmente está en términos de X y Y. Yo solo necesito tenerlo ya sea en términos de X o ya sea en términos de Y. Cualquiera de los dos es igual de válido, pero como nosotros lo hemos visto en función de Y, entonces lo vamos a hacer en función de Y. ¿Cómo voy a hacer esto? Ay, se me perdió mi lapicito. Ahí está. Pues lo que voy a hacer es que voy a sustituir esta variable Y, ¿verdad? En función de X. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues bueno, aquí voy a utilizar como herramienta a esta función, esta de acá, del área. Dice que el área es 400 metros cuadrados, y eso es igual a X por Y. ¿Sí? Entonces aquí voy a sustituir a Y en función de esta ecuación. ¿Cómo? Pues prácticamente, entonces voy a despejar Y en esta ecuación que tengo aquí, que me va a quedar entonces Y es igual a 400. Voy a omitir ahí los metros, ya sabemos que son metros, ¿verdad? Pero para que no me ocupen más espacio. Y como esta X está multiplicando a Y, pasa a dividir, entonces es esto. Entonces, esto que me quedó acá, yo lo puedo sustituir en esta Y. ¿Por qué? Porque esta Y del área es la misma Y para el perímetro, ¿verdad? Entonces, aquí es siempre utilizando nuestros conocimientos y propiedades de ecuaciones. Por lo tanto, entonces el perímetro, voy a cambiar nuevamente de color, el perímetro, para que me quede en función de X, va a ser igual a 2X más 4, y donde iba Y aquí lo voy a sustituir por esta parte. Entonces va a ser por 400 dividido X.
Estamos, entonces acá lo único que tengo que hacer es multiplicar, ¿verdad? Multipliquemos y desarrollemos esta función. O sea que me quedaría el perímetro en función de x es igual a 2x más 4 por 400 me da 1600 dividido x. Entonces, esto que yo tengo acá ya es mi función de perímetro o de cerca, como lo quieran ver, de la cerca, pero ya solo está en función de una variable, la variable x. Ahí estamos re bien. Entonces, de aquí para acá, ¿qué me piden? Optimizar el perímetro. ¿Cómo voy a optimizar el perímetro? Pues en este caso lo voy a hacer a través de la primera derivada. ¿Sí? Voy a encontrar el valor de x que me da el la cerca mínima. Entonces, para poder encontrar eso, lo primero que tengo que hacer es encontrar la primera derivada e igualarla a cero, porque recordemos que cuando la pendiente es igual a cero, yo tengo un máximo o un mínimo, ¿verdad? Entonces, ahí logro optimizar esta función. Entonces, hagamos, ¿verdad? Voy a poner aquí, calcular la P' de esta función del perímetro o del acerca. Bueno, entonces aquí sería P' sería igual a 2, ¿verdad? Porque x y 1 menos 1 me da solo la constante, más aquí prácticamente sería, y lo voy a poner así para que ustedes lo visualicen, mi 600 x menos 1, ¿verdad? Entonces le resto menos 1 y aquí entonces voy a cambiar el signo que estaba acá porque este menos 1 va a pasar a restar aquí a menos 1, ¿verdad? Por 16x a la menos 1, ¿verdad? Entonces la primera derivada de ese perímetro es igual a 2 menos 1600 x a la menos 2. Esta es mi primera derivada. Entonces, ¿qué me toca aquí? Igualar a cero. ¿Cómo la optimizo? 2, optimizar, es decir, el P' de X lo voy a igualar a cero. ¿Sí? Entonces hagamos eso. Se lo voy a subir un poquito. Entonces aquí sería 0 igual a 2 menos 1000. Ay, se lo pongo que me trae más bueno. 1600 x a la menos 2. Eso significa que esto pasa a restar menos 2 es igual a menos 1600, ¿verdad? Este x a la menos 2 lo puedo bajar aquí nuevamente, me va a quedar x a la 2. Esto sería, entonces, ese x a la 2 lo voy a pasar a está dividiendo, lo paso a multiplicar. Esto ya lo deben ustedes manejar bien, entonces aquí sería x al cuadrado igual a menos 1600 dividido menos 2. ¿Cuánto es 1600 dividido 2? Ahí es menos y menos me da más. ¿Cuánto les da ahí? 1600 dividido 2. ¿Están ahí? Son 800, ingeniero. Gracias, Jessica. Son 800, ¿verdad? Entonces, x al cuadrado. Entonces, x, la raíz de 800. ¿Cuánto le da la raíz cuadrada de 800?
¿Cuánto les da la raíz cuadrada de 800? 28.28. Ok, 28.28. Recuerden que aquí es más menos, pero como tenemos el mismo valor, realmente a nosotros nos interesa el valor positivo porque no podemos tener una longitud negativa, ¿verdad? Entonces nos vamos a quedar solamente con el valor positivo que es 28.28 y recuerden que estos son metros, ¿verdad? Entonces, este es el valor de X, o sea, es la longitud que debe tener X para poder optimizar ese perímetro. Ah, pero ahora la cuestión, lo que yo no sé es si este es un máximo o un mínimo, ¿verdad? Porque puede ser que esté maximizando el perímetro o lo esté minimizando, ¿verdad? Entonces, tengo que comprobar. ¿Cómo voy a comprobar? Con la segunda derivada. Solo es una comprobación, ¿verdad? Entonces, aquí tres, comprobar si realmente es un mínimo. ¿Sí? Comprobemos si es un mínimo. ¿Cómo voy a comprobar si es un mínimo? Pues a esta primera derivada le voy a sacar la segunda derivada, ¿verdad? Entonces aquí es P prima de X que es igual a 2 menos 1600 X a la menos 2. Y aquí entonces la segunda derivada de esa función de perímetro este desaparece porque es una constante. Menos, un por menos me da más, entonces sería 2 por 1600. X a la menos 2 menos uno sería la menos 3, ¿verdad? Y entonces aquí sería prácticamente P, X. ¿Cuánto me da 2 por 1600? 3200. ¿Cuánto? 3200. 3200 X a la menos 3. ¿Ok? Entonces esto lo voy a hacer de la siguiente manera, ¿verdad? Esto es igual a, como obviamente lo que me interesa es evaluar el 28.28 metros. Eso es igual a los 3200. Esta X a la menos 3 lo voy a bajar a dividir acá, ¿verdad? Y lo voy a sustituir de una vez por el valor de X, que es 28.28 elevado al cubo. ¿Y cuánto me da ahí? ¿Verdad? Entonces recuerden que lo que me interesa es ver el signo. ¿Qué signo me da esto? Me da un signo positivo. Si el signo es positivo, significa que es un mínimo. ¿Sí? Entonces, correcto, este 28.28 lo que hace es que me da un perímetro mínimo, ¿ok? Entonces ya lo comprobé. Entonces aquí, pues ya lo tenemos fácil, ya tenemos el valor de X, ¿verdad? Que hace que el perímetro sea mínimo, o sea, 28. Ah, pero ahora, ¿cuál es el valor de Y? Porque es XY. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues en cualquiera de estas puedo sustituir el valor del perímetro. El problema acá es que yo no conozco el total del perímetro, ¿verdad? Entonces no puedo utilizar esta función, pero en esta función que corresponde al área, si yo ya conozco el valor que tiene X, yo puedo encontrar la dimensión de Y. Entonces hagámoslo, ¿verdad? Ay, perdón, es lo último que tendríamos que hacer. Entonces aquí voy a poner, ¿verdad? 4 para que tengamos ahí más o menos un orden. Encontrar el valor de Y, ¿verdad? Entonces, cuando X
es igual a 28.28 metros, que ya sabemos que ahí alcanzamos el mínimo. ¿Cuál es el valor de Y? Entonces, ¿cuál voy a utilizar? Pues la fórmula de área, porque ya sé que ese terreno tiene que tener 400 metros cuadrados, ¿verdad? Entonces aquí eso es igual a X por Y. Sustituyo en el valor de X, entonces sería 400 metros cuadrados es igual a 28.28 por Y. Entonces aquí prácticamente Y es igual a 400 metros cuadrados dividido 28.28 metros. ¿Cuánto les da el valor de Y? ¿Cuánto les da el valor para Y? A mí me dio 14.14. 14.14 metros. Ok. Entonces nuevamente volvemos al dibujito, ¿verdad? ¿Y eso qué significa? Esos dos valores que me dio, ¿verdad? Que el valor de X es igual a 28.28 metros. Es decir, la distancia que hay de aquí para acá es de 28.28. Y con respecto a Y, ¿verdad? Quiere decir que me dijo 14. 14.14. Punto 14 metros, ¿verdad? Entonces aquí hay 14.14, 14.14, 14.14, 14.14, ¿verdad? Entonces, ¿qué me dice aquí? ¿Qué me está pidiendo? Dice, encuentra las dimensiones que debe tener el terreno para utilizar la cantidad mínima de cerca. Entonces, ¿cuáles son las dimensiones del terreno? En X es 28.28 metros y en Y es 14.14, ¿verdad? Y de hecho aquí me podría hacer otra pregunta y lo vamos a hacer porque de todas maneras les va a servir. Esa es la primera pregunta, ¿verdad? La siguiente que voy a poner aquí B. ¿Qué cantidad de cerca mínima? ¿Qué cantidad de cerca, perdón, necesito para cercar? O sea, valga la redundancia. ¿Cómo voy a encontrar la cantidad de cerca? Pues únicamente sustituyendo los valores, ¿verdad? De XY en esta función de acá. ¿Sí? Entonces hagámoslo. Voy a poner aquí entonces 5. Cantidad de cerca. Sí, rápidamente. El perímetro, en función de X, no, el perímetro, para que nos dé tiempo, perímetro es igual a 2X más 4Y. Entonces el perímetro es igual a 2 por 28.28 más 4 por 14.14. ¿Cuánto les da ahí? ¿Cuánto les da el total de cerca?